Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 15. Hoy vamos a tener una meditación dedicada a este día especial de celebración. Es una palabra en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 15 de Mateo. Vamos a leer una historia de una mujer que era madre y que tenía una carga en su vida y se acercó a Jesús. Vamos a leer el versículo 21. Mateo 15, 21 es una historia muy especial que no pasó dentro del pueblo de Israel, sino más en los confines apartados en la parte del norte hacia la tierra de los gentiles. Dice así el versículo 21: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué tremenda historia que podemos leer hoy en la palabra del Señor. La historia de la fe de una mujer, la fe de una madre, porque, hermanos, las mujeres que son madres hacen todo lo que está a su alcance para tener el bien de sus hijos. No importa que estos hijos estén pasando por cuestiones tan fuertes que sean, jamás ellas van a abandonar a sus hijos, sino que van a luchar por ellas. Y a veces ese instinto maternal que el Señor puso en estas personas, seres humanos, mujeres en especial, muy diferente al del varón, porque el varón también ama a sus hijos, pero lo expresa de una manera distinta. En el caso de la mujer, cuando es madre, Dios le pone un instinto maternal que es totalmente distinto. Ese instinto maternal está tan apegado al ser humano que es un instinto que protege, es un instinto que cuida, es un instinto que atiende, es un instinto que está ya siempre para los hijos. Cosa que en las profecías bíblicas se dice que cuando llegue el fin de los tiempos, ese instinto también se iba a ir perdiendo y las personas se iban a alejar de ese amor tan natural, ir en contra de ese amor natural que Dios ha puesto en los seres humanos. Dice que el afecto natural se iba a acabar, y esto es algo tan triste porque deja a los hombres, a los seres humanos, tanto hombres como mujeres, desamparados, porque el amor maternal, hermanos, trasciende aún las edades. El amor maternal trasciende al tiempo de la infancia, va más allá de la infancia,
no solamente se es madre cuando se es niño o cuando es un menor de edad, se es madre también de los jóvenes, se es madre aún de los adultos. Cuando ya rebasan los 30, todavía uno sigue siendo hijo, y cuando se casa, todavía aún sigue siendo hijo, ya casado, y a veces las mamás todavía lo ven y dicen, es mi bebé, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Y ya está viejo, ya tiene sus bigotes, ya hasta sus canas tiene, y dice, es mi bebé. ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, ese es el amor que Dios puso en las mujeres, y ese amor también lo puso a propósito el Señor, para que sea ese amor el que lleve y empuje a las mujeres como a sus hijos para conocer a Jesús. No podemos explicar, hermanos, todas las situaciones de la vida, pero hay tantas cosas que vienen a nosotros y a la vida de una familia que uno no puede explicar todas y cada una de las situaciones que nos pasan, el por qué. Por ejemplo, encontramos a una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu. Ahora piensen, una niña, estamos hablando de una menor que posiblemente estaba como a los 8 años, o tal vez menos de los 8 años. Pongan ustedes una niña de 5 años. ¿Cuántos años tiene Ceci? Que sea 6 años, mira, 6 años tiene, imagínate. O esa pequeñita, miren esa pequeñita, Mariel. No Mariel, la más pequeñita. Mira. Camila. Piensen ustedes, hermano, una inocencia. ¿Qué cosas les pueden suceder? ¿Por qué Dios permite que en muchas ocasiones a los hijos que tal vez diga uno, los hijos no tienen la culpa, ni siquiera de los pecados de los padres, pero por qué muchas veces Dios permite situaciones como esta cuando encontramos a esta mujer que tenía una niña, pero no sabemos cuántos años que esta niña había sido atormentada por un demonio? ¿Cómo es si Dios protege a los niños? Si Dios siempre está al cuidado de los niños, ¿cómo es que en muchas ocasiones permite que una situación así, como que es de un demonio, pero también puede ser de una enfermedad? Y a veces es una enfermedad catastrófica que viene a la vida de los hijos. Cuando se tiene que enfrentar todas estas situaciones y realmente pasar un proceso difícil. Y esta madre se acercó, sin embargo, a Jesús, porque las circunstancias que nosotros no entendemos de por qué, tal vez no vas a encontrar una respuesta. Y tal vez empieces a buscar la razón, cuál es el sentido, cuál es el propósito. Lo único que sí podemos decir es que todas esas circunstancias que vienen a la vida de nuestros hijos son oportunidades que tenemos para acercarnos a Jesús. Esta mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, de hecho el territorio que el Señor está hablando es de la región de Ciro y de Tiro. Es una región más allá de Siria. Es una región en donde vivían los cananeos, que tenían tantas prácticas malvadas como invocación a demonios, brujería. Allí dicen que surgió la masonería en Tiro y Sidón. Imagínense cuántas prácticas ocultas hacían, tantas cosas que invocaban. Con razón, todos estos efectos que producía vino a afectar a la vida de sus hijos. Pero esa circunstancia también, hermano, fue esa circunstancia la que llevó precisamente a esta madre a buscar a Jesús.
llevó a buscar a Jesús esa circunstancia, a esa madre. Las cosas que vivimos, hermano, nos empujan para que busquemos a Jesús. Todas las circunstancias, cuán graves que sean, son oportunidades para buscar a Jesús. Y gracias a Dios, podemos decir, aún por esa circunstancia de esa niña que estaba poseída por un espíritu, esa mujer se acercó ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque una madre hace todo. Yo me imagino, hermano, que esa mujer había consultado con los brujos. Me imagino que había consultado con todos los gurús que habían por allá, buscando una solución para ese problema de su hija, pero no la había encontrado. Pero se acercó a aquel que tiene todas las respuestas para nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. Cuando escuchó que Jesús iba a pasar por ese lugar, dijo: esta es mi oportunidad. Y a pesar de la multitud, oiga bien eso, que la multitud estaba llena, rodeando al Señor Jesucristo, pero sin embargo, ella llamó la atención del Señor Jesucristo, invocando, dando voces, dando gritos, clamando. El pasaje dice, una mujer que clamaba, diciendo, quiere decir que a gritos lo estaba pidiendo. En medio de la multitud, una mujer que no le importó la vergüenza que tenía que pasar, porque ella tenía que hacer todo lo posible para devolver a su hija la sonrisa, para que esa niña pueda estar bien, pueda estar lúcida, pueda estar consciente, pueda estar sana. Ella tenía que hacer todo lo posible y se acercó gritando con todas sus fuerzas en medio de la multitud. Siempre que hay una multitud, hermano, los ruidos se opacan porque la multitud hace demasiado ruido. Pero ¿sabe qué? Ella empezó a clamar y gritaba, dando voces detrás de ellos. Quiere decir que no solamente lo hizo una vez, sino que empezó a perseguir a la multitud y a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque para ella, la circunstancia que estaba viviendo, el problema de su hija, era su problema. Lo agarró para ella. Sabía que si su hija no podía ser feliz, ella tampoco podía ser feliz. Si a su hija le dolía algo, a ella también le dolía. Si algo le estaba aconteciendo a su bebé, también a ella le estaba pasando. Y dijo: ten misericordia de mí. Es decir, a mí. Yo me pongo para interceder por mi hija, para clamar por mi hija. Ten misericordia de mí, Hijo de David. Tú que eres el prometido, tú que eres la respuesta, el enviado de Dios. Ten misericordia de mí. Así como has tenido misericordia de tantas personas, ahora te pido que tengas misericordia de mí. ¿Qué es su carga de esa mujer? Le dijo a Jesús: mi hija. Para que Jesús tenga misericordia, le presenta el problema y le dice: mi hija está siendo gravemente, no algo poco, quiere decir que ese demonio la lastimaba. No solamente no la dejaba dormir y la mantenía despierta, en vela, y tal vez se posesionaba sobre ella y la niña se ponía a hablar, o se contorsionaba, o gritaba, o se lastimaba, o sangraba. No sabemos de qué manera la tomaba. Había un caso cuando dice la escritura que a uno de los muchachos el demonio lo tomaba y lo tiraba en el fuego y lastimaba su cuerpo. No sabemos cuántas marcas tenía esa pequeña niña que estaba siendo atormentada, pero le está diciendo: Jesús, tú que amas a los niños, tú que dices que de ellos es el reino de los cielos, y que el que no fuera como un niño no
Y aquí es donde se va a mostrar la fe de esta mujer, que no solamente se acercó a Jesús, sino que es una fe que vence cada uno de los obstáculos que se le presenta en su vida. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? El Señor claramente escuchó el grito. Sin embargo, dice la palabra del Señor, y vaya conmigo en ese versículo, donde después que ella estuvo gritando, el versículo 23, ¿sabes qué es lo que pasó ante los gritos de esta mujer? 15:23 de Mateo. Ante los gritos de esa mujer, ¿qué dice la palabra? El versículo 23, después de que esta mujer pidió a Dios en oración, pidió a Jesús con misericordia, ¿saben ustedes qué pasó? Léalo usted mismo en el versículo 23. Dice, pero, y ese pero, ese enlace en el texto nos está diciendo que no es favorable lo que iba a pasar. Nos está diciendo que muchas veces ante nuestra oración, ante nuestro pedido, siempre hay un obstáculo. Por eso tenemos que tener una fe capaz de remover cada obstáculo. ¿Y sabes qué es el primer obstáculo que se enfrentó la mujer? ¿Sabes qué es el primer obstáculo? El primer obstáculo que la mujer se enfrentó es, pero Jesús no le respondió palabra. El que siempre responde a la oración, aquel mismo al que se refería Jeremías 33:3, cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Pero el pasaje dice que ella se enfrentó con un obstáculo mientras ella clamaba por sanidad de una inocente, algo que Jesús automáticamente tenía que hacer porque Él ama o no ama a los niños, hermano. ¿Cómo puede permitir que un demonio atormente a una pequeña? Pero Jesús no le respondió palabra. El silencio de Dios. Cuando tienes que enfrentarte al silencio de Dios. Cuando estás clamando y parece que el cielo ya no te escucha. Cuando estás invocando y parece, hermano, que no hay respuesta de parte de Dios. Ese silencio de Dios es tan fuerte, hermano, que dice Jesús no le respondió palabra. Qué tremenda experiencia de esta mujer. Cuando clamas y no hay respuesta. Cuando pides y Dios simplemente ni te dice sí, ni te dice no. Qué tremendo momento que está viviendo. Ese es el primer obstáculo que enfrenta la mujer. Pero el mismo versículo 23, cuando dice que Jesús no le respondió palabra, ¿qué más dice el pasaje? No solamente se enfrentó al silencio de Dios, que Dios no le respondió, por lo menos que le hubiera dicho sí. Porque si tú vas a hacer un pedido, que te digan sí, o que de una vez dices tú, que de una vez me digan no, para que yo sepa, oye, pero no me respondes, me estás haciendo mala cara. Qué tremendo lo que vivió esta mujer. Segundo, en ese mismo pasaje dice, y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿qué le dijeron? Despídela, porque está estorbando, no te hace efecto sus gritos, está estorbando, ya nos echó a perder el culto con todos sus gritos, y ya nos dejó en ridículo, ya nos evidenció. ¿Cómo se dice? Ya nos dejó en evidencia, ya nos evidenció. Mira, despídela. El segundo obstáculo al que se enfrenta, ¿cuál es? No solamente es el silencio de Dios, sino el segundo obstáculo al que se enfrenta es la actitud o el
desprecio de los discípulos. Los que están cerca de Jesús, en lugar que le ayuden, son los que estorban. Cuando los que están cerca de Jesús deberían de ayudar a esa mujer porque conocen a Jesús, tienen palanca con Jesús, ¿no? Tienen más amistad con Jesús. Échale ganas allá, échame la mano, tú que te llevas con Jesús. Pero resulta que los que están pegados con Jesús, en vez de ayudar a esa mujer, son los que le meten el pie para que caiga. Y pasa que después de su oración, no solo el silencio de Jesús, sino el desprecio de los que están cerca de Jesús. Cuando pasa esto, se va a demostrar la fe de una persona cuando el obstáculo son los que están cerca de Jesús. Puede pasar, suele pasar, tal vez acontezca que los que están cerca de Jesús y que tú esperas el apoyo, que diga, este hermano está orando, vamos a ayudarlo. Esta hermana tiene una carga, vamos hasta sumarnos a ayudar. Y en vez de que oren o ayuden por ti, te dan el tiro de gracia, te desaniman y hasta están así por tu pecado. ¿Y sabes qué? Aquí no aceptamos ese tipo de personas. En vez de que te ayuden, te estorban. Cuando estorban los que están cerca. Pero ella, aún así, su fe era tan fuerte que venció ese obstáculo. Pero más adelante, los discípulos le dicen, Jesús, despídela, dale unas palabras y que se vaya. Y por fin el Señor habló. Guardó silencio por un tiempo, pero ahora habló. Pero ahora que habla, sus palabras son demasiado fuertes. Mira, no solamente venció el silencio, venció la oposición de sus discípulos, sino que esta mujer ahora le tocó escuchar palabras muy duras de parte de Jesús. Y Jesús dijo así a sus discípulos, pero no se lo dijo directo a ella, se lo dijo a sus discípulos para que ella también lo escuche. Le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? No está bien que yo tome el pan de los hijos y que se lo dé a los perrillos. No está bien. Mira, Jesús por fin habló, y ahora que habló, la humilla delante de todos. Ahora que el Señor habló, su palabra fue fuerte. Yo soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella, hermanos, escuchando estas palabras, imagínate que ahora que Jesús habla, le da un golpe al orgullo de esta persona, al corazón, y la trata como un perrillo, así como, no como un perro callejero, pero así como un perrillo, quiere decir que de casa. Y esta mujer, en vez de dejar de clamar, en vez de apartarse, se humilló más y se tiró a los pies de Jesús. Se humilló más ante Jesús el Salvador y le dijo de esta manera, sí, Señor. Todavía le habló con respeto, miren, con humillación, y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. ¿Saben ustedes qué son las migajas? ¿Ustedes se acuerdan cuando la historia de Rico y Lázaro? Y que dice que anhelaba Lázaro comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Antiguamente no existían las servilletas. Las servilletas son un invento más actual. Pero ¿saben cómo las personas se limpiaban cuando les quedaba pues algún resto en la boca? Había pedazos de pan que se cortaban y esos pedazos de pan se lo pasaban en la boca, o se limpiaban las manos si era de alguna manera una comida que les quedaba pegada, y ese resto se llamaba
migajas. Eso le tiraban a los animales. Y ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. De modo que, hermanos, ella está diciendo: Señor, está bien, yo entiendo, comprendo lo que estás diciendo, que el pan es para los hijos y que tú viniste a buscar a los perdidos de la casa de Israel. Lo entiendo bien. No me des del pan que comen los hijos. Dame de esa migaja, porque esa migaja que cae aún es muchísimo más de lo que yo puedo tener. El mundo, hermano, por más que te dé esplendor, no puede rebasar ni siquiera las migajas que caen de la mesa de nuestro Dios. Porque lo que cae de la mesa de nuestro Dios, hermano, es siempre superior, es siempre mayor. Lo que cae de la mesa del Señor aún es más grande que todo el esplendor que pueda haber en el mundo. Y ella dijo de esta manera: yo quiero de esas migajas. Dame de esas migajas, porque esas migajas, hermano, tienen más poder que todo lo que ella ha buscado en el mundo. Por esa razón, lo más importante, hermanos, es empujar a nuestros hijos a Dios, empujar a nuestra familia hacia el Señor. Y esa fe fue una fe que venció cada uno de esos obstáculos que se le presentaron. Y Jesús la volvió a ver y le dijo: mujer, ni en todo Israel he visto una fe tan grande como el tuyo, porque ha vencido los obstáculos. Así que desde este momento tu hija recibe la liberación y recibe la salvación. Y dice: desde aquella hora la niña fue libre. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor Jesucristo, hermano? Una fe de una madre que puede vencer todos los obstáculos. ¿Cuántos de los que están aquí tal vez tienen una carga por sus hijos, tal vez tienen una carga por su familia, y esa carga que sea llevada por una fe que vence cada obstáculo, no se rinde a la primera? ¿Sabe por qué? Porque sabe que de la mesa del Señor, y no vas a recibir migajas, vas a recibir el pan. Esta mujer no recibió migajas, recibió el pan que suplió toda la necesidad. Ese pan espiritual, ese pan que descendió del cielo. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora y no le decimos: Señor, es verdad, muchas veces mi fe ha sido débil, mi fe se ha vencido a la primera? Que mi fe sea como la de esta mujer que venció los obstáculos, cada obstáculo, incluidos el silencio de Dios, incluidos también el desprecio de los discípulos, incluido también la palabra fuerte que vino de parte de Jesús. Pero fue una fe que venció cada obstáculo y que obtuvo el resultado. Mis hermanos, cuando Agustín estaba perdido, Agustín de Hipona es un lugar en Roma, estaba perdido lejos de Dios. Su madre, que se llamaba Mónica, se acercó al obispo de Milán, Anselmo se llamaba ese ministro, y le dijo: ministro, mi hijo está tan perdido en el mundo que yo creo que se va a perder sin Dios. Este sabio hombre, Anselmo, le dijo de esta manera: mujer, no hay un hijo por el que se haya derramado tantas lágrimas delante de Dios que se pierda. Y es así, hermanos, cuando una madre derrama lágrimas delante de Dios a favor de sus hijos, esos hijos van a ser salvados, porque detrás de esa oración está una mujer con tanta fe que derrama lágrimas delante del Señor. ¿Cuántos de ustedes en esta hora quieren clamar a Dios? A lo mejor pedir al Señor por una necesidad, por salvación de tu hijo,
hijo, por sanidad de tu hijo, por protección, lo que quieras en esta hora. Yo te voy a invitar a que estés de pie, a que estés de pie en esta hora y pidámosle al Señor: Señor, aumentame la fe, como la fe de esta madre que venció cada obstáculo y no paró hasta ver la respuesta de Jesús y consiguió aquello que estaba pidiendo delante de Dios. Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que aumentes la fe de tus hijas, la fe de tus hijos también, que al igual que esta mujer, como madre, venció cada obstáculo para recibir la respuesta de lo alto. Asimismo, Señor, cada una de estas mujeres que están aquí en este lugar, sigan clamando, sigan insistiendo, venzan cada obstáculo, pero que no dejen de clamar, porque detrás de esas lágrimas va a venir el consuelo. Tu palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cada lágrima que es derramado delante de tu altar es escuchado. La oración de una madre, el clamor de una madre que vence cada obstáculo, recibe respuesta de parte de Dios. Cualquiera que sea tu oración esta mañana, lo presentamos delante del Señor y pedimos para que tenga respuesta. Vamos a estar orando por todas las mamás en esta hora. Vamos a estar pidiéndole a Dios por cada madre en este momento. Voy a invitar a todas las mamás para que pasen todas las mamitas aquí al altar. Y vamos a orar por todas las madres que están aquí presentes, y que el Señor los ayude para no desistir, para seguir clamando por la vida de sus hijos y venzan cada obstáculo. Voy a invitar a las mamás para que pasen todas las mamás, y vamos a orar por todas las mamitas en este momento. Vamos a clamarle a nuestro Dios. Qué bendición, la bendición de ser una madre, pero más aún una madre llena de fe. Una madre, como lo explica Proverbios 31, que fue leído esta mañana al principio. Pónganse de pie todos los presentes y vamos a orar a favor de cada una de las madres que están aquí. Siguen en la fila, y sobre esa misma línea, para que se vea así, alineado. Muy bien, exactamente. Vamos a orar por las mamás en este momento. Vamos a invitarlas para que pasen ustedes también, hermanas, que son madres. Pásenle con su bebé también. Y vamos a orarle a nuestro Dios, pedirle al Señor que los ayude en este caminar que no es tan fácil, pero que Dios está con ellos, que no decaiga su fe. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la vida de cada una de estas mamitas que están delante de tu presencia. La ponemos en tus manos para que tú hagas con ellas, Señor, tu voluntad. Dales fortaleza, que no decaiga su fe en medio de las pruebas que vienen a sus vidas y en la vida de sus hijos, Señor. Su fe no decaiga. Hazlas intercesoras, Señor, para que las circunstancias que vienen a su vida, en vez de alejarlas de ti, las empujen para clamar, las empujen más hacia ti, Señor, para llevar a sus hijos a Jesús y para mirar la respuesta. Darles una fe como la de esta mujer griega y sirofenicia de nación. Dale una fe, Señor, que vence los obstáculos, que es capaz de vencer el silencio cuando no hay respuesta, que es capaz, Señor, de vencer la crítica, que es capaz de vencer la oposición y que es capaz de vencer las palabras más duras, que es capaz de humillarse ante Jesús, porque el que se humilla será exaltado. Mira cada lágrima de oración, de clamor que ellos derraman delante de tu altar, y se cumpla en ellos la palabra:
de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el nombre de Jesús las bendecimos y doble porción de tu Espíritu sobre ellos pedimos en esta mañana. Muchas gracias. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.